Hola, hola, ¿cómo están, mamis de Montpetit? Estoy muy contenta de recibir aquí a Mai. El pasado 10 de junio se celebró aquí en México el Día de la Lengua de Señas Mexicanas. Y bueno, me pareció un tema sumamente interesante e importante conocerlo, que bueno, invitamos a Mai. Ella es representante de la comunidad de lengua de señas mexicanas y nos va a resolver algunas dudas que pudiéramos llegar a tener, ya sea si tú, mami, papi, llegaran a tener o tienen algún conocido sordomudo. Ella, bueno, es sorda, sin embargo tenemos aquí a Guadalupe, que también es la que le está traduciendo ahorita en estos momentos a ella lo que estoy diciendo. Si tienen alguna duda también igual vamos a estar respondiendo. Vamos a conocer un poquito sobre esta comunidad o esta manera de hablar, ¿no? La lengua de señas mexicana, que se traduce en LSM. Súper interesante, la verdad, ahorita lo que hemos estado platicando, y nos van a enseñar cómo funciona. No es el típico abecedario, así que pues bienvenida, Mai. Estoy muy contenta de que estés aquí. Les repito, aquí está su intérprete, Guadalupe, solo que no quiso salir en cámara. Entonces, bueno, May, pues estoy muy contenta. ¿Qué nos puedes decir primero, antes que nada? Quisiera que nos explicaras qué es la lengua o cómo se conforma, cómo podemos entender, porque vemos, ¿no? Siempre como, esto, pero ¿cómo podemos entender lo que es la lengua de señas? Bueno, yo les voy a explicar que la lengua de señas es el idioma de los sordos o de las personas sordas, es mi idioma, la lengua de señas mexicana. Y tenemos una cultura sorda, una comunidad sorda. Claro, es mega importante, interesante eso, muy, muy interesante tener esa comunidad. Digo, a lo mejor podemos decir que es algo lógico, pero está muy padre que tengan este grupo ellos. ¿Cómo es que se conforma? ¿Cómo yo a lo mejor puedo entender lo que es la lengua de señas mexicana? Bueno, lo primero es entender que es aprender el abecedario, por ejemplo, es algo muy, muy básico, ¿no? De la A, B, C, D hasta la Z. Y bueno, después es importante también comprender que cada objeto, cada cosa tiene una seña específica. No todo se conforma del abecedario. Y así, pues con cada seña nos comunicamos mejor. Wow, súper interesante, porque realmente es como, o sea, no lo puedes escribir. O sea, realmente tienes que, si tú quieres decir biberón, tienes que aprender cómo se dice biberón. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta, por ejemplo, como mamis, papis, desde bebés, cómo nos podemos dar cuenta que puede ser o puede ser un foco el ser sordomudo o sordo? Ok, por ejemplo, algunos padres de familia no se dan cuenta que su bebé es sordo porque es muy pequeño, a lo mejor. La mayoría de los papás se dan cuenta cuando tiene el niño alrededor de 2, 3 años, que pues se fijan que no responde a los sonidos fuertes, cuando se cae un vaso, cuando se cae alguna cosa o hay un sonido muy, muy fuerte, el niño no responde a los sonidos. Entonces es un foco de alarma esto, y bueno, tiene que acudir a un especialista. Muy bien, aquí le está mandando saludos Reina Miranda, le está saludando a Mai. Saludos a Reina. Ok, y bueno, igual y que nos pudieras mostrar cómo es que podemos empezarles a mostrar a los niños. Yo creo que aparte de que ya sea que tengas a un niño sordomudo, pero también creo que es importante enseñárselos a los pequeños desde chiquitos, ¿no? Como esta parte de sensibilizar a sus pequeños, de si les toca ver a un niño
o convivir con una persona que no tenga esta habla o esta escucha, ¿cómo es que podemos empezarles a mostrar este idioma? Bueno, ok, en mi experiencia, por ejemplo, a mí me tocó cuidar un bebé desde los 7 meses y bueno, fue mi primera experiencia para cambiarle el pañal, para darle leche, incluso para desde esa edad comunicarme. Entonces, desde esta experiencia yo les puedo decir que lo primero es tener el contacto visual, que el bebé o el niño se acostumbre a tener ese contacto visual y así se puede introducir la lengua de señas. Por ejemplo, le enseñas el biberón y le dices, mira, es leche, y entonces le das la seña de leche o agua y le vas enseñando cada seña, como leche, plátano, babero, todo con lo que el bebé interactúa, para que empiece también a comunicarse de esta manera. Muy bien, súper interesante. Y por ejemplo, si yo como papá que hablo y tengo a mi bebé que es sordomudo, ¿hay algún curso o hay alguna manera yo de aprender? Porque obviamente pues me tengo que enseñar a comunicarme con mi pequeño. Entonces, ¿de qué manera yo me puedo o a dónde me tengo que acercar para poder hacer esta comunicación con mi pequeñito? Bueno, lo importante aquí sería que primero los papás aprendan lengua de señas, ¿no? Que aprendan, porque bueno, en lengua de señas, como en cualquier otro idioma, hay nivel de comunicación desde básico, medio, avanzado. Pero ahí lo principal es que los papás aprendan a comunicarse primero en lengua de señas y después evitar los problemas de comunicación con su bebé. Claro. Oye, y ahí para estos pequeñitos, ¿hay escuelas especiales? O sea, digo, me imagino que sí, pero ¿hay escuelas especiales? Y donde me imagino que los maestros, todos los que están ahí, saben este tema, o bueno, este lenguaje. Bueno, aquí en Morelia hay una escuela de educación especial donde atienden a niños muy, muy pequeñitos con lengua de señas. No es un CAM, es una escuela que se dedica solamente a los niños sordos. Sí hay. Ok, muy bien. Y May, yo te quisiera preguntar también ¿cómo tú sientes a la sociedad moreliana con este tema? O sea, ¿te has sentido incluida a esta? Obviamente hay gente lindísima, ahorita me platicaban que se conocieron en unas prácticas, algo así, con su intérprete Guadalupe, y obviamente hay gente lindísima y todo, pero ¿cómo te has sentido tú ahorita, bueno, que eres representante de esta comunidad? ¿Cómo te has sentido tú en ¿cuántos años tienes primero? Tengo 30 años. Ah, ok. Entonces, dentro de tus 30 años, ¿cómo es que te has sentido? Bueno, en mi escuela había, bueno, desde mi experiencia de la escuela sí tuve inclusión o me sentí incluida. Pero una vez que salí de mi proceso, de mi trayectoria de escuela, en la sociedad afuera, por ejemplo, les cuento una experiencia en el ISSSTE. Yo, para hacer simplemente una cita en el ISSSTE fue súper difícil, muchos obstáculos, porque nadie está acostumbrado a atender a personas sordas y no saben que para nosotros es difícil a lo mejor acceder a la información. En los servicios públicos no hay intérpretes, o si los hay, no son suficientes. Entonces, afuera ya en la realidad es difícil. Y hablando precisamente de esta realidad, a mí me gustaría, para compartir a nuestros papis que nos escuchan y pasar la voz sobre todo y para tener esa sensibilidad con estas personas, ¿qué tip nos podrías decir para poderlos apoyar a ustedes? Digo, ellas, ambas, han sido clientas de aquí, bueno, me decían que les encantaba, pero ¿de qué manera yo, por ejemplo, puedo ayudarlas a que se sientan bienvenidas? Bueno, no tanto bienvenidas, sino más bien
que podamos tener esa comunicación, algún tip que nos puedan dar y sobre todo, papi, si ustedes encuentran a una persona sordomuda, de qué manera podemos ayudarles, ¿no? Ok, por ejemplo, tú, si tienes que atender a una persona sorda, a lo mejor lo más probable que el sordo te haga una pregunta. Si tú sabes un poquito de lengua de señas, puedes usar mímica o decir apenas tu nombre o así, pero lo que nunca debes de hacer es desesperarte y decir, ay, espérame poquito, y te desapareces y ya no sabes qué hacer, ¿no? Puedes aprender, por ejemplo, el abecedario o le puedes escribir a través de la escritura, Claro. también, ¿no? Si te dicen, ¿cuánto cuesta esta bicicleta o tal juguete o así? Con algo visual, señalando las cosas, el sordo se va a tratar de comunicarse contigo porque sabe que no sabe lengua de señas, y tú puedes implementar esas estrategias. Claro, entonces digo, lo más fácil sería, porque a lo mejor no sabemos este lenguaje, es luego ir por un lápiz y papel y poder empezar a escribir. O bien, todo el mundo traemos el celular en la mano, empezar a textear ahí y estar con esa Sí. comunicación mediante este texto, ¿no? O de esa manera. Sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, pues vamos a mostrarles a los papis unas 5 palabras, si te parece. 5 palabras para los pequeñitos. Las 5 que más te gusten, las chistosas, lo que quieras, para que los pequeñitos sepan cómo se dice. Es muy interesante a veces para los pequeños. Tienen esta curiosidad de aprender cómo se dice casa, cómo se dice, no sé, algo. 5 palabritas para enseñárselos a nuestros papis. Pues, ¿cuál? O animales, o colores, o familia, ¿cuál? No sé, la que sea. Pues digo, igual, Tú escoge. sí, no, tú escoge las 5 que quieras. Esta sería la señal de papá. Ok, Ajá. a ver, vamos a tratar de hacerla y tú me vas diciendo, ¿eh? Para que también así, ok, así, papá, ok, para que se los aprendan a sus pequeñitos, no, bueno, papá, ok, muy bien, Mamá. ok, así, del lado derecho, del otro, ok, mamá, Mamá, ok, casa. casa, entonces esa sí está fácil, ¿no? Casa, para decirles a los pequeñitos que así se dice casa, Bebé, ok, así, bebé, también. leche, Palabra básica para un pequeñito bebé. Tienes que hacer la boca así, yo me imagino, ¿no? Porque. Ok, ok. sí, se tiene que hacer el movimiento. Ok, de la Ajá, boca. de la boca. Entonces, leche. Ajá. ¿Y qué otra? León, Ok. Ok. ah, León. Ok. león, Ok. Muy bien. ¿Cuál otra? ¿Cuál sería esa? jugar. Ok. Mira. Jugar. Muy Jugar. bien. Ok, muy bien. Qué padre. Entonces, pues ya lo sabemos, papis, mamis, es que no se aprende como un abecedario, son palabras literal que hay que ir aprendiendo, como el papá, ¿cómo dijimos? Ay, así, ¿no? Papá, mamá, casa, jugar, ay no, así, jugar, el león, león. ¿Y cómo es tigre, por ejemplo? O sea, si haces el león, ¿cómo es tigre? Mira, tigre. Muy bien. No, pues todo un mundo aquí, ¿verdad? Y a mí me gustaría saber también, más bien para ti, Guadalupe, ¿qué tan difícil fue aprender más bien este lenguaje? Digo, porque no sé a qué edad lo aprendiste o cuánto tiempo te duró, porque esto fue en un servicio, en un trabajo que ella hizo, o sea, realmente ella no tenía como un familiar para hacerlo, pero ¿qué tan difícil fue para ti aprenderlo? Bueno, yo estudié, bueno, me va a salir poquito. ¿Quién es la que está hablando? Yo estudié educación especial y bueno, ahí aprendí
poco de la lengua de señas. Después fui interactuando con la comunidad sorda y fue así como aprendí, ¿no? Como con los nativos de la lengua. Claro, vamos. como todo idioma. Sí, como todo idioma, porque ajá. al final pues es como un idioma. Sí, y claro. no es como, es un idioma, Ajá, exactamente. exacto. Y entonces pues fue así como empecé a involucrarme con la comunidad sorda, a aprender más de su cultura también, porque toda lengua lleva una cultura. Interesante. Y la cultura, la comunidad sorda pues tiene mucho conocimiento, ¿no? Tiene mucho que enseñarnos. ¿Y cuánto tiempo tardaste en aprender? Perdón, el tiempo. Igual, ¿no? Como todo idioma, digo, podemos decir, sí, como decía, nos decía, o sea, es básico, intermedio y avanzado, pero ¿cuánto tiempo te tardó? Pues digamos que para empezar una conversación aproximadamente 1 año, pero ya como una situación específica que yo decidí en la interpretación, pues ya más tiempo, ¿no? Más de 3 años, digamos. Pero pues sigues aprendiendo, sigues aprendiendo porque hay neologismos que son, por ejemplo, cuando yo aprendí la lengua de señas no había la seña de WhatsApp, por ejemplo. Claro. O la seña de USB o qué sé yo, Sí. ¿no? Entonces nosotros pues tenemos también esa obligación de ir a la par con la comunidad para seguir. Sí, claro, aprendiendo. como antes no existía el WhatsApp como en el idioma y ahora ya está en todos lados, es básica esa palabra. Hoy por último, quiero preguntarle a May, porque ahorita hablabas de que es una comunidad o tiene aspectos muy importantes, o bueno, hay que aprender o estos aspectos. Si nos pudiera compartir 3 aspectos de esta cultura, más bien nos hablaba, era la palabra así, esta cultura de esta comunidad, 3 aspectos que vean muy notorios a comparación de la de una persona que habla o que escucha. Bueno, por ejemplo, la mayoría de las personas oyentes piensan que somos sordomudos, que no podemos hablar y que no tenemos cultura, pero no. Somos únicamente personas sordas, no somos sordomudos. Lo único que no podemos hacer es escuchar, pero sí podemos aprender a hablar. Por ejemplo, algunos que son hipoacúsicos usan la lengua de señas y usan la voz también. Entonces, una de las palabras que no se usan son sordomudos. De hecho, esa palabra es como un poquito despectiva para nosotros. Ok, importante saberlo, importante saberlo. Y, por ejemplo, los oyentes, también a las personas sordas, oyentes, piensan que no podemos hacer muchas cosas. Pero, por ejemplo, yo tengo amigos mecánicos, tengo amigos sordos que son diseñadores, que hacen publicidad. Las personas sordas tenemos muchas habilidades, podemos ser lo que sea, mecánicos, diseñadores, chef, lo que sea. Lo único que no vamos a poder es a lo mejor comunicarnos igual que ustedes. Esa es nuestra única barrera. Ok, muy bien. ¿Y una otra? Por ejemplo, las personas oyentes también piensan que los sordos tenemos discapacidad por usar las señas como las usamos, porque nos ven muchos gestos, muchas expresiones, el movimiento de nuestras manos, lo que decía anteriormente de cómo se dice biberón o leche, y usamos nuestro cuerpo, nuestra cara para comunicarnos. Si nosotros no usamos la expresión facial, no nos entendemos, porque tenemos que expresar las emociones, por ejemplo, enojado, triste, está llorando. Tenemos que usar la expresión, vamos, es como la tonalidad, así como ustedes usan el tono de voz para cada emoción, también nosotros utilizamos los gestos a través de nuestra lengua de señas. Wow, interesantísimo todo lo que hemos aprendido hoy.
Muchísimas gracias, de verdad me pareció un excelente tema y sobre todo porque en este mes, el 10 de junio, se celebró precisamente el lenguaje de señas mexicanas. También me explicaban que es importante mencionarlo de esa manera porque como, bueno, lengua lengua de señas mexicanas, ya que cada país o cada idioma tiene su lenguaje diferente. Entonces, no se pierdan por si, vean este video con sus niños para poder aprender esta parte de que nos dijo que, oigan, no son sordomudos, no son personas discapacitadas por estar haciendo este tipo. Tenemos que ser muy empáticos con estas personas y sobre todo incluirlos en nuestra sociedad porque, bueno, al final son parte de nosotros. Ya les dimos también un tip, si ven a una persona así, pues luego agarren su celular y en qué te puedo ayudar, qué estás buscando o algo, ¿no? Y ojalá y por ahí si nos están escuchando alguien de las instituciones gubernamentales, como nos dices que no hay personas, no queremos que haya como personas especializadas, pero sí personas que estén con esta ganas de ayudarlas, ¿no? Porque al final pues se están acercando a ustedes por una necesidad en particular. Y bueno, por ahí también tenemos a Reina, o bueno, era la misma, no sé, pero bueno, compartidos este tema. Gracias, May, gracias a ti, Reina, por escucharnos. Vamos a compartir este video porque creo que es muy importante, de verdad, que todos desde pequeñitos entendamos este tema tan importante. Gracias, Eri. Me parece excelente también igual este tema, me parece increíble. Y bueno, recuerden, el 10 de junio fue el Día Nacional de la Lengua de Señas Mexicanas. Muchísimas gracias y a compartir este video para que más papis y mamis sepan y podamos incluir a estas personas. May, estoy muy agradecida y muy contenta de haberte tenido aquí. Muchas gracias también a Guadalupe, su intérprete, y bueno, que hayamos aprendido y entendido un poquito más de este tema. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.